Buenos días. Esta es la clase número 33 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. En la clase de hoy veremos cómo se informa un análisis químico de agua y qué interpretación hacemos de forma multivariada de sus datos para poder tener certeza de que ese informe es correcto. En esta imagen vemos un análisis de agua. Los análisis de agua tienen una primera parte donde identificamos la muestra de agua con el código que se ha procesado. Como dijimos, una de las cosas importantes es el procesamiento a ciegas. Todas las personas que trabajan en el laboratorio a un agua la conocen como A164 y procesan ya sin saber su origen, ni la localidad, ni la persona que la trajo. Luego, cuando el informe finaliza, Atlantic genera, cuando el análisis finaliza, Atlantic genera este informe, donde indica la muestra de agua, la fecha de ingreso, la localidad, provincia, dirección, teléfono, la persona que lo trajo, quién lo ingresó. Luego tenemos los valores, las determinaciones. Por supuesto, esto va a depender de cada laboratorio, pero en nuestro laboratorio, en esta columna, tenemos las determinaciones, que son los valores medidos, un valor de pH, el valor de conductividad. Y en la segunda columna tenemos los valores recomendados por ley. Acá en la segunda columna hay que decidirse cuáles son los valores que vamos a tomar como referencia. Nosotros tomamos como referencia los valores de la ley 11220 de la provincia de Santa Fe, pero bien se podría tomar el Código Alimentario Argentino, la Organización Mundial de la Salud o algún otro criterio. Luego, debajo de pH y conductividad, que tienen el pH, como sabemos, adimensional, la conductividad se mide en milisiemens por centímetro, pero luego todas las otras determinaciones de los componentes químicos lo medimos en partes por millón, o sea, en miligramos por litro. En esta columna vemos los valores medidos y en esta columna vemos los valores de referencia, los máximos aceptados por ley. Como podemos ver, en el primer valor, el cloruro, en esta agua tiene un valor de 6, cuando la ley establece 2,50. Por lo tanto, el cloruro estaría debajo de lo sugerido por la ley. Carbonato y bicarbonato no tienen valores sugeridos y son valores relativamente bajos, pero sólidos totales, por ejemplo, vemos un valor de 1330 que supera el valor recomendado, aunque los sólidos totales no son en general un problema para la salud. Si el fosfato, como habíamos visto, tiene 1,8 contra 0,5, el fosfato, si bien para la salud humana no es un problema, el alto contenido en fosfato permite el crecimiento de microorganismos, de algas, y entonces no es bueno para la calidad del agua que tenga mucho fosfato. Nitrito y nitrato, nitratos y nitrito, podemos ver, están dentro de los valores normales, el fluoruro también, pero por lo menos por lo que vemos el arsénico, por ejemplo, según la ley 11220, el arsénico tiene un valor de 0,05 partes por millón, o sea, 50 microgramos por litro, y esta agua tiene un valor de 188, o sea, 0,118, o sea, supera ampliamente ese valor. Entonces, cuando el análisis de agua se hace, Atlantic automáticamente genera un comentario de hacer automáticamente estas comparaciones y dice: el agua no cumple con las características impuestas por la legislación vigente, y esto es lo que se le envía a la persona. A su vez, cuando se envía, habitualmente el envío se hace por correo electrónico. Además de este comentario automático, se le hacen sugerencias. Si el valor, por ejemplo, si el valor de arsénico superara, que es prácticamente el único preocupante, superara ligeramente el valor 0,05, el grado de alerta que le tenemos que dar al interesado es menor que si es, como en este caso, que supera en más de 3 veces. Entonces uno puede sugerirle que, bueno, que el agua la puede seguir consumiendo, pero que vaya buscando otra fuente. Si en la localidad hay planta de ósmosis inversa, que obtenga el agua de ahí, y que, bueno, el agua sí la puede seguir usando quizás para el baño o para lavar la ropa, pero no para consumir. Entonces, este análisis, cuando hacemos este análisis, como vimos, cada uno de estos valores sale de un estricto control de calidad. Cada uno de ellos tiene varios controles de calidad que, como vimos, se miden por duplicado para poder calcular el coeficiente de variación de la muestra, que tiene que ser menor del 10%. Se procesa una solución control de calidad, con el cual se calculan las unidades de bioestándar y tiene que estar entre el valor -2 y 2, y a lo largo del tiempo no tener tendencia. El coeficiente de variación del QC tiene que ser menor del 10%.
pendiente y ordenada al origen de la curva de calibración, tienen que mantener valores constantes a lo largo del tiempo. El R cuadrado tiene que ser lo más cercano a 1 posible, y en el análisis de recuperación, de adición y recuperación, los valores tienen que estar entre 90 y 100%. Con todos esos controles de calidad, uno podría creer que estas determinaciones no tienen error. Sin embargo, aún así, las determinaciones pueden englobar algún error. Entonces, tenemos algunos tipos de controles que podemos hacer que son una medida global. Por ejemplo, mirando acá, si nosotros tenemos, como en este caso es un pH que está dentro del rango, pero supongamos que nosotros tuviéramos acá un pH que vale 9, ¿no es cierto? Y cuando vamos a la alcalinidad total, nos da un valor de 20, que estaría debajo del valor mínimo. Eso sería un dato incongruente, porque es poco explicable un agua que tenga una muy baja alcalinidad y un alto pH, porque sabemos que el pH es una medida justamente de la alcalinidad. También sería un valor incongruente, por ejemplo, si, como acá, que tenemos una gran cantidad de sólidos totales, pero todas las cosas que tenemos medido estuvieran en muy baja concentración. Entonces, acá el análisis, en esta muestra de agua, el análisis no ha sido completo y hay cosas que no han sido medidas. Entonces, muchas veces en esas situaciones tampoco podemos hacer el control, pero en general, sólidos totales muy elevados se van a condecir con concentraciones muy elevadas. Lo mismo pasa con la conductividad. Si la conductividad es muy baja, es de esperar que los iones como el sodio, el sulfato, el amonio tengan valores muy bajos, mientras que si la conductividad es un valor muy alto, los iones, que son quienes conducen la electricidad, tendrían que tener un valor muy elevado. Entonces, esto nuevamente lo analizamos. Una vez terminados estos análisis, se hacen lo que se llaman análisis multivariados, que veremos a continuación. Este es uno de los controles que se hacen, que es en el cual acá analizamos la sumatoria de cargas, es decir, luego de hacer todos los análisis, se suman todas las cargas de las especies iónicas, como el cloruro, el sodio, el calcio, el magnesio, y se correlacionan con la conductividad. Cada punto representa una muestra de agua. Este análisis se hace teniendo en cuenta toda la base de datos. Entonces, nosotros graficamos toda la base de datos. Aquellos puntos, aquellas muestras de agua que tienen color verde, están cayendo dentro de un intervalo deseado, en el cual la sumatoria de carga tiene una buena correlación con la conductividad, es decir, la conductividad tiene valores coherentes a los iones que hemos medido. Sin embargo, hay muestras de agua que, como podemos ver, escapan ligeramente, y Atlantis lo que nos muestra es en un color rojo y con el número, no se ve muy bien acá, porque la definición de la imagen no es muy buena, pero por ejemplo este es la 23. Y de esta manera podemos identificar cuáles son las muestras de agua que nos han dado algún valor con cierta incongruencia, y podemos centrar la atención en ello y ver a qué se debe esa incongruencia y cómo la podemos corregir. Esto sería antes de enviar el informe. Otra correlación es esta, que corresponde a la correlación, la sumatoria de masas, es decir, la sumatoria de todas las concentraciones, sean iónicas o no, con los sólidos totales. Acá, si bien la dispersión es más grande, también vemos una correlación positiva y un intervalo tolerable. Las muestras de agua que caen dentro de las líneas de puntos son aguas cuyas mediciones de concentraciones son coherentes con los valores sólidos totales. Sin embargo, tenemos algunas muestras que caen fuera de ese intervalo, indicándonos, por ejemplo, esta muestra nos estaría indicando que, a pesar de que tenemos una cantidad de sólidos totales, la suma da mucho más grande. Eso nos estaría indicando de que alguna concentración fue sobreestimada o bien el valor de sólido fue subestimado. Contrariamente, el A125, la muestra A125, nos cae en un valor de sólidos totales relativamente grande, pero con una sumatoria muy pequeña, lo que nos está indicando que de dónde salen todos los sólidos totales si las concentraciones son bajas. Entonces acá también tenemos que focalizar la atención y decir, bueno, o acá hay un error que nos ha mostrado un valor de sólidos totales más grande que lo que se debe, o hay alguna concentración o varias concentraciones que nos han dado menos de lo que se debe. Entonces, aunque haya pasado todos los controles de calidad, acá podría saltar también un error. Otro de los controles que se hace teniendo en cuenta el análisis de la muestra de agua y teniendo en cuenta toda la base de datos como esto, es un análisis que se conoce como
análisis de los componentes principales. En el análisis de los componentes principales lo que se hace es se toma toda la base de datos y se aplica esta metodología conocida como PCA, que lo primero que hace PCA es analizar el valor de cada una de las variables, como podemos ver acá, alcalinidad, bicarbonato, fosfato, arsénico, y genera un mapa de factores, en este caso sería un mapa de componentes químicos, donde nos muestra, por ejemplo, acá tenemos el arsénico como un vector. ¿Qué nos está indicando esto? Esto nos está indicando de que aquellas muestras de agua, las muestras de agua acá no las vemos, pero estarían detrás de esto. Aquellas muestras de agua que tienen mucho arsénico se van a ubicar en esta zona, porque el vector apuntó hacia este lado. O sea, esta es una zona de alto contenido de arsénico, mientras que esta sería una zona de aguas de bajo contenido de arsénico. Por ejemplo, el calcio, en esta zona habría todas las aguas que tienen mucho calcio tenderían a estar acá, y las que tienen poco calcio acá. Pero por supuesto este análisis es más complejo porque es multivariado y tenemos todas en cuenta. Por ejemplo, ¿dónde se ubicaría una muestra que tenga mucho arsénico y mucho calcio? Mucho arsénico dijimos que es acá, pero mucho calcio dijimos que es acá. Por lo tanto, una muestra con mucho arsénico y mucho calcio se ubicaría aproximadamente en esta zona, porque los vectores apuntan ambos hacia la derecha. En cambio, una muestra de bajo arsénico y bajo calcio se ubicaría en esta zona. ¿Dónde se ubicaría una zona de bajo arsénico y alto calcio? Si tiene bajo arsénico, como el alto arsénico está hacia acá arriba, bajo arsénico sería acá. Pero si tiene alto calcio, ¿no es cierto?, tendería a desplazarse hacia este lado, entonces estaría hacia esta zona. Lo mismo pasaría si tiene bajo calcio y alto arsénico. Es decir, bajo calcio se ubicaría acá y alto arsénico quedaría en esta zona. Entonces así, una vez que PCA analiza toda nuestra base de datos, luego ubica la muestra de agua. Volvamos a nuestro informe. Por ejemplo, en este caso en particular, como vimos acá, el valor de arsénico es un valor alto porque supera en más de 3 veces el valor, el límite superior recomendado por la ley. Entonces, cuando nosotros vamos, una vez que hicimos el análisis, vamos al PCA, buscamos nuestra muestra de agua y acá encontramos la muestra de agua que estamos mostrando. Como el análisis anterior nos había indicado que las aguas de alto arsénico deberían estar acá, yo hago el análisis PCA de mi muestra de agua en particular y veo que mi muestra de agua cae acá, entonces me está indicando que hay cierta coherencia en el análisis, en el informe que estoy dando respecto de esta muestra de agua. Con esto finalizamos la clase número 33. Recomendamos que lea el material escrito y haga la ejercitación.